Qué rápido se pasa, ¿verdad? Sí. Sí. Hola Ale, hola Raúl, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? José Luis. Buenas noches. ¿Qué hay, José Luis? Bien, aquí con toda la actitud, Como debe ser. como debe de ser, exactamente. Esa es la onda. Está bien. ¿Cómo Ya estás, estamos. Ale? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches. Bien, bien. Bien. Acá preparada para reemplazarlo al doctor No, ya Brutín. está. No. Muy bien, bueno, ahí a solicitud de los alumnos que estaban pidiendo una prórroga por temas Sí, eso lo vamos a ver ahí, más tarde, todas las cuestiones ahí, más tarde lo vemos ahí en el chat. Ahorita nos vamos a adentrar en el taller. Y luego Excelente. ya después damos ahí la información, si quieres, de ahí al final. ¿Sí? Correcto. Para que el mayor número de alumnos sepa, y ya por la vía correspondiente, cuando corresponda ya hacer las informaciones ahí por las vías de comunicación, pero sí es conveniente que en los talleres ahí manejar las cosas como corresponde. ¿Qué dije? Entonces, ¿Qué dije? vamos aquí a... Oí. ¿Qué tal de calor, José Luis? ¿O ya tienen frío? No te escucha, José Luis. ¿Qué tal la temperatura por allá? Bien, tenemos unos agradables 22 grados centígrados, todavía estamos terminando el verano, un poco de lluvias. Acaba de bajar Quetzalcóatl en las pirámides de Chichén Itzá apenas el día de antier por el cambio de estación. El solsticio. Nadie habló del solsticio. El Nadie 21, dijo nada. Ya el sé, 21 pero de septiembre. fiesta y qué sé yo, y este año, con el tema del COVID, están todos de capa caída. Doctor, cuando Sí, quiera pues, comenzamos. Sí, no, ahorita faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos para empezar. bueno, con permiso, Ale, yo te dejo Sí. al final entonces Dale. y saludos. Sí, ya la gente lista. Estamos aquí a 2 minutos, doctora. Escasos. Okay. Como corresponde. Ni antes, porque a veces también empezar antes no es bueno a la hora. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Muy buenas noches, queridos profesores, maestros, alumnos. A nombre de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y la Universidad de las Américas, Puebla, les damos la más cordial bienvenida a este taller denominado Diabetes Gestacional. ¿Me sirve la hemoglobina glucosilada para predictora de diagnóstico o pronóstico en el embarazo? Para esto, contamos con la enorme satisfacción de tener a la doctora Alejandra Elizalde Cremonte. La doctora Alejandra Elizalde Cremonte
Es catedrática de la Clínica de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, Argentina. Es secretaria general del Consejo Académico Nacional de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FASO. Es orgullosamente nuestra secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEC. Presidente de la Asociación Argentina de Perinatología, ASAPER. Y vicepresidente de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Es autora y coautora de múltiples artículos, libros, conferencista nacional e internacional, y me honra enormemente desde hace muchos años el conocerla, el contar siempre con su apoyo, con su sabiduría y siempre con su bonomía para tener la mejor disposición para la enseñanza y el mejoramiento de la salud de la mujer en América Latina. Doctora Alejandra Elizalde Cremonte está con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. La verdad que es un honor que el presidente de la asociación me presente, de pocos, y te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo. Usted sabe que retribuyo todo lo que usted ha dicho de mí, y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. A ver. Bueno. Hoy vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa con la hemoglobina glicosilada? ¿Para qué se la usa durante el embarazo? En realidad durante el embarazo se la usa poco, realmente. Pero últimamente han surgido trabajos y grupos de trabajo, y de hecho en sociedades grandes como la Americana de Diabetes, que pretenden utilizar a la hemoglobina glicosilada para diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, vamos a focalizar solamente en la hemoglobina glicosilada. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que por ahí tendríamos que conocer de esta reacción, porque en definitiva es una reacción, para ver si realmente sirve o no, si lo que están queriendo hacer vale la pena o no. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Todos sabemos que es un examen que lo que mide es el promedio de la glucemia durante los últimos 3 o 4 meses de una persona. En realidad, hoy también se postula que 3 o 4 meses es mucho tiempo. Se habla de que podría ser nada más que 2 a 3 meses, o incluso algunos postulan 1 mes. En realidad, si nosotros miramos cuánto dura de vida o cuánto tiene de vida la hemoglobina glicosilada, entendemos por qué son 3 o 4 meses. Porque tiene 3 meses de vida es lo que aproximadamente tiene. Entonces, eso es lo que duraría, y por lo tanto, más de eso no podemos controlar con esa hemoglobina. ¿Por qué es posible hacer el control de la glucemia a través de esta hemoglobina? Básicamente, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que la glucosa, cuando entra al glóbulo rojo, se une a esta hemoglobina, y ahí es donde forma la hemoglobina glicosilada, que tiene una vida de 120 días, de una vida útil, digamos, de 120 días, y de hecho es la misma vida que tiene el glóbulo rojo. Terminaron esos 120 días y termina la vida de la hemoglobina glicosilada. En algunos ámbitos se habla de que no deberíamos hablar de hemoglobina glicosilada, sino de hemoglobina glicada, porque dicen que en realidad la hemoglobina glicosilada es un proceso regulado, la glicosilación es un proceso regulado, en tanto que la glicación es un proceso espontáneo y aleatorio. Entonces, lo que vamos a ver un poquito es a qué nos estamos refiriendo cuando decimos glicosilación y glicación, para poder hacer un poco una diferencia. La glicosilación es la reacción bioquímica o un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula. Y esa otra molécula se denomina aceptor, que puede ser de naturaleza proteica o lipídica.
Cuando nosotros a ese aceptor le agregamos o le generamos, digamos, sobre un grupo alcohólico o tiol, el proceso se va a llamar glucosilación. Y ahí es donde aparece la molécula resultante de este proceso, que es la glucólisis o el glucósido. Uno de los tipos más importantes de la glucosilación es la glucosilación proteica. La gran mayoría de las proteínas almacenadas en el retículo endoplásmico rugoso van a experimentar glucosilación. Y esto es un proceso bueno en realidad. Ahora, ¿qué es la glicación? Y por eso es que algunos dicen que debería llamarse hemoglobina o proceso de glicación o glicada y no glucosilada. La glicación o glucación es de los mecanismos fundamentales de envejecimiento el menos conocido. Tenemos la oxidación y tenemos el deterioro hormonal. Este sería el tercero, la glicación, pero es un mecanismo de envejecimiento celular. Altera las actividades enzimáticas por la presencia del residuo de lisina glicada en la vecindad del sitio activo de la enzima. Entonces, esto ocurre, ¿por qué? Porque hace o genera una modificación conformacional asociada justamente a la reticulación. Las enzimas que afectan la glicación justamente son todas las redox, o sea, las que proveen energía en alguna forma de ATP. Es un fenómeno ubicuo, tenemos envejecimiento en todo el organismo, y obviamente los productos de Maillard procedentes de la glicación que se van formando y van haciendo las distintas cadenas son los que van a participar justamente en el desarrollo de varias enfermedades. Fíjense que tenemos desde cataratas hasta son responsables de las complicaciones en la diabetes, como ser las microangiopatías y las nefropatías. ¿Cómo funciona la hemoglobina glicosilada? Todos sabemos que la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo y que es la responsable del transporte de oxígeno por la circulación sanguínea. También es la que le da el color rojo a la sangre. Entonces nosotros tenemos, fíjense, si yo tengo un paciente con una diabetes mal controlada y con glucemias persistentemente altas, lo que yo voy a tener es que voy a tener facilitado en ese paciente la glicación de la hemoglobina. Entonces, esto es lo que va a dar esta unión de glucosa más hemoglobina, va a empezar a excederse. Y esta glicación lo que va a hacer es va a empezar a provocar mayor lesión de la que generalmente o normalmente debería provocarse en el cuerpo de una persona. La vida media, dijimos, como ya lo dijimos desde el principio, son 120 días, o sea, 3 meses aproximadamente. Después de este tiempo, la hemoglobina glicosilada se destruye junto con los glóbulos rojos en el vaso. El proceso de glicación de la hemoglobina es irreversible, y esto es lo grave, por lo que una vez que se produce la glicosilación, la hemoglobina sigue así hasta que es destruida, no se recupera, o sea, no hay forma de recuperar. Cuanto más alta es la glucosa en la sangre, mayor cantidad de formación de hemoglobina glicosilada va a tener la persona. Entonces yo tengo pacientes con diabetes no controlada, voy a tener hemoglobinas glicosiladas altas. Y pacientes con diabetes bien controlada, lo que van a tener son hemoglobinas glicosiladas dentro del rango considerado adecuado. Ojo con esto, porque un paciente, un enfermo, que puede ser un renal crónico, un hipertenso, que ya tenga afectación renal o que tenga diabetes tipo 2, ni siquiera una insulina dependiente, es una persona que va a tener hemoglobina glicosilada elevada, por encima de lo que se consideran rangos normales y fuera de riesgo, digamos, pero van a tener dentro de lo que consideramos adecuado o de bajo riesgo para un paciente que tenga diabetes. Entonces, no va a ser lo mismo una persona sin diabetes que una con diabetes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los niveles de hemoglobina glicada o glicosilada nos ayudan indirectamente a identificar cuán eficaz es el tratamiento, cuán eficaz se controla la glucemia con el tratamiento, cualquiera sea que hagamos. Puede ser dieta, puede ser
no sé, insulinoterapia o hipoglucemiantes orales, pero nos permite determinar indirectamente si está cumpliendo el paciente con lo que nosotros esperamos con respecto a su tratamiento. Si un paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada de 7%, porque esto es importante que nos acordemos, que se expresa en porcentaje, esto significa que 7 de cada 100 células o eritrocitos de esa sangre están glicosiladas. Nosotros sabemos que los pacientes que tienen diabetes pueden llegar a tener una hemoglobina glicosilada por encima del 20%, incluso algunos llegan a tener hasta el 35%. Entonces, imagínense lo que eso significa y lo que implica en cuanto a destrucción de tejidos tener ese valor de hemoglobina glicosilada. Fíjense acá. Este cuadrito a mí me gusta mucho, es de la Asociación Mexicana de Diabetes. En realidad dice lo mismo que dicen todas las asociaciones de diabetes, pero a mí me gusta mucho porque es bien demostrativo. Miren, se considera de bajo riesgo entre hasta 6, pero 5, 5.7, 5.9% estaríamos dentro de lo que consideramos una hemoglobina glicosilada de bajo riesgo. Esa es la hemoglobina glicosilada que normalmente tiene una persona que no tiene diabetes. Y es la hemoglobina glicosilada que ojalá pudiéramos conseguir en un paciente diabético, pero es muy raro. Generalmente el paciente diabético anda en un rango de entre 6 y 8% aproximadamente. O sea, está en riesgo moderado y comenzando la fase baja o la parte baja, digamos, del riesgo alto. Por encima del 8%, cuando ya entramos en el 9% de hemoglobina glicosilada, ya empezamos a hablar de riesgo alto. Y fíjense lo que yo les decía, que podíamos tener diabéticos con hemoglobina glicosilada de hasta un 30-35%, y miren que yo tengo aquí que el riesgo crítico ya es una hemoglobina glicosilada del 13%. Entonces, y miren la glucemia. O sea, no es gratuito esto, estamos hablando de una glucemia de 330 miligramos por decilitro, o 330 miligramos por ciento. Entonces, obviamente, esa persona que tiene 30 o por encima de 20 de hemoglobina glicosilada, imagínense la glucemia que puede estar teniendo. Estos son los valores que tenemos que recordar. Yo creo que básicamente lo que nos tenemos que acordar es que hasta 6 estamos con una hemoglobina glicosilada que nos habla de un muy bajo riesgo, y entre 6 y 8 es cuando empezamos a hablar de un riesgo moderado. Y obviamente estamos hablando ya de un paciente con diabetes. Entonces, según lo que vimos, ¿la hemoglobina glicosilada sirve para pronóstico o para diagnóstico? En una persona no embarazada, o hombre, mujer, lo que fuere, digamos, pero no embarazada, podría servirme para diagnóstico y por supuesto que me sirve para pronóstico. ¿Por qué? Porque me permite, como acabamos de ver, evaluar qué pasó con la glucemia de esa persona en los últimos 2 a 3 meses. Y retomar, porque lo que ya se destruyó, pero recordemos que esto dura 3 meses, tiene 3 meses de vida. Entonces, si yo cambio conductas, cambio tratamientos, podría de alguna manera frenar procesos de destrucción o incluso en algunos casos hasta revertirlos. Pero estamos hablando de personas no embarazadas. Ahora, ¿qué pasa con la embarazada? Con la embarazada tenemos varios trabajos que han pretendido, digamos, modificar conductas con respecto a lo que se trata del diagnóstico. Cuando nosotros comenzamos, yo estoy hablando del año 88 aproximadamente, a trabajar con las curvas, que usábamos la curva de O'Sullivan y Mahan, me acuerdo, en corriente, bueno, ustedes también la usaban. Nosotros, era todo un tema porque había que preparar a la mujer, había que tenía los días previos de carga, aparte de los días previos de carga, el tiempo de ayuna, aparte del tiempo de ayuna, el tiempo que iba a estar también en el hospital o en la clínica o en el consultorio para poder hacerle las determinaciones, porque recuerden que son 4 determinaciones.
realmente era todo un tema y todo un proceso. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo, ha ido cambiando, y de hecho hoy se usa la P75, que es la curva de 2 pasos, en ayuna y a las 2 horas. Y que en realidad la paciente no requiere preparación previa, y lo único que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos la P75 es que la paciente tiene que tener 8 horas de ayuno, no más de 8, y esto tiene que ser importante, y es lo que tenemos que recalcarle a una paciente cuando la mandamos a hacer una curva. No más de 8 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque la paciente que tiene más de 8 horas de ayuno, generalmente la curva sale una curva plana. Los valores de la curva no son reales, son erróneos. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Si yo paso las 8 horas de ayuno para hacer la prueba, la paciente va a tener una curva irreal, una curva errónea o falsa. Eso es muy importante. ¿Pero qué ocurre? A partir de esto, han empezado muchos grupos de estudio a ver que les resultaba más cómodo utilizar algunos otros medios para poder diagnosticar o medir, sobre todo en el principio del embarazo, la probabilidad de que una paciente tuviera una diabetes gestacional. Entonces empiezan a trabajar, por ejemplo, con este tema. Y este trabajo, que es el trabajo de Heinkel y Tsai, dicen que ellos, esto fue publicado en el 2018, lo que ellos hicieron es que comenzaron a armar una evaluación de las glucemias y la hemoglobina glicosilada de las pacientes, y empezaron en el 2009 con 2.800 mujeres. Y en el análisis final, cuando terminaron el trabajo, se quedaron solamente con 214 que no habían desarrollado diabetes gestacional, y 107 pacientes que habían desarrollado diabetes gestacional. Lo que ellos plantearon es que el hecho de haber determinado mediante la hemoglobina glicosilada al principio del embarazo cuál era la paciente que probablemente se desarrollara diabetes gestacional, les permitía una intervención mucho más temprana en lo que serían los resultados adversos, o sea, asociar a estas pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada por encima de 5, pero que no llegaban a 6, pero que después terminaban desarrollando diabetes gestacional en algún momento de su embarazo. Entonces, ellos plantearon que estas pacientes con esa hemoglobina glicosilada, lo que podía hacerse era trabajar sobre ellas, y probablemente, si no se podía evitar que hiciera una diabetes gestacional, sí se podían evitar los resultados adversos del embarazo. Esta curva, en realidad, que nosotros tenemos acá perdón, voy a poner esto porque si no, vamos a cambiar el puntero. Esta curva que nosotros tenemos acá, cualquiera de las dos, ya sea esta con puntos discontinuos, me habla de las pacientes que no desarrollaron diabetes gestacional, y esta con puntos continuos son las que desarrollaron diabetes gestacional. Presumiblemente, según lo que el trabajo dice, estas pacientes, ninguna tenía factores de riesgo. Entonces tenían las mismas características. Sin embargo, algunas desarrollaron y otras no. Y acá se toma la hemoglobina. Pero en realidad, la evolución de la hemoglobina glicosilada, y es la causa por la cual no se usa en el embarazo, es porque esta evolución en realidad es lógica y está en consonancia con el alto recambio de eritrocitos en el embarazo. Y también con la disminución a la sensibilidad de la insulina, que sabemos que está aumentada durante el embarazo. Entonces, esto fue lo que planteó muchas veces si realmente servía esto o no. Si no nos sirve para pronóstico, digamos, en cuanto a cómo se está comportando la glucemia de una embarazada, sobre todo si está anémica, ¿por qué la vamos a usar para diagnóstico? Este trabajo lo publicaron en la Ginecología y Obstetricia de México en el año 2017, y en realidad ellos plantean que el estudio, sobre todo hablan de los estudios americanos, y de alguna manera toman parte de varios estudios, y uno de los que más toman es el APO, el famoso APO, que fue el estudio más grande que se hizo y con mayor tiempo que se hizo sobre diabetes gestacional, y proponen que existen diferentes o múltiples puntos de corte para establecer el diagnóstico de la diabetes gestacional,
con base en las cifras de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, y aquí es lo que ellos también plantean, los porcentajes por encima de 5.3 tienen una sensibilidad incrementada. Pero ¿qué pasa con la especificidad? Nosotros sabemos que si la sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja, la prueba no me sirve. Bueno, aquí ellos encontraron esto. En este valor, la sensibilidad era alta, pero la especificidad disminuía. Entonces, otros autores lo que proponían o postulaban o sugerían es que el punto de corte sería el 5.4%, un punto más que el anterior. Y que esa paciente que tiene una hemoglobina glicosilada al principio del embarazo, o sea, en el primer trimestre, de 5 igual o mayor a 5.4, es una paciente a la que yo le debería hacer indefectiblemente la prueba de tolerancia a la glucosa en la primera consulta. O sea, lo que ellos plantean es que esa paciente tiene 5.5 veces más probabilidades de tener diabetes gestacional que la que tiene menos de 5.4. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No es que dicen, con este punto nosotros vamos a decir que esta paciente ya es diabética, pero lo que ellos sí pretenden establecer, a pesar de que todos coinciden en que faltan todavía muchos estudios, muchos trabajos, digamos, porque los casos todavía siguen siendo pequeños los tamaños muestrales, lo que ellos plantean es que la paciente sin factores de riesgo, si tiene una hemoglobina glicosilada 5.4, debería ir a curva de tolerancia. No así si tiene menos de 5.4. Y si tiene factores de riesgo, pero tiene una hemoglobina de menos de 5.4, tampoco tiene por qué ir a curva de tolerancia. Y aquí es donde nosotros entramos en discordancia con ellos. Porque para nosotros, y sobre todo para la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ALAD, que es con quien nosotros nos guiamos, cuando nosotros tenemos una paciente con factores de riesgo, aunque no sean propios, pero por ahí de familiares de primer grado, indefectiblemente en la primer consulta se le hace la curva de tolerancia a la glucosa. No nos importa qué hemoglobina glicosilada tiene. Tendríamos que ver, todos los estudios nos van a hacer saltar, digamos, si realmente vale la pena o no. Otro estudio compara la tamización de la glucosa y la hemoglobina glicosilada para diagnóstico y en realidad concluye que, fíjense, que el valor de hemoglobina glicosilada de 5% tiene un 87.8% de sensibilidad, pero solo un 33.1% de especificidad. Aunque esto son valores superiores a los del famoso screening de 50 gramos de glucosa, que en realidad hace muchos años que ya no se usan, aunque hay países que los anglosajones que lo siguen usando. Entonces, ¿qué es lo que concluye este trabajo? Este trabajo concluye que un valor de 4.5% o menor tiene un 100% de especificidad, pero tiene una sensibilidad muy baja, por lo tanto no sería útil para prueba diagnóstica. O sea, no existe suficiente evidencia para utilizar esta prueba en el diagnóstico de la diabetes gestacional. Otro estudio habla del screening de diabetes a través de la medida de la hemoglobina glucosilada para reducir el uso de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Este estudio, en realidad, lo que propone es incluir la hemoglobina glicosilada como una estrategia de diagnóstico, pero el objetivo es para evitar hacer la curva de tolerancia. Ellos proponen eso, o sea, ya no solamente como pronóstico de que va a desarrollar y hacerle la curva, sino para diagnosticar. Los resultados que ellos obtuvieron en el trabajo es que los niveles de hemoglobina glicosilada eran más bajos en el grupo que no tenía factores de riesgo, comparándolo con los grupos anteriores que sí tenían factores de riesgo. Aquí tenemos los parámetros que ellos utilizaron para el estudio.
los valores de la curva, la diferencia, el índice de confianza. Fíjense la hemoglobina glicosilada. Acá es donde salta 5.2% y 4.9%. Está muy cerquita el promedio de edad y el promedio de peso, o sea, el Body Mass Index o índice de masa corporal. Este trabajo dice que la prueba de tolerancia es un indicador de la glucemia postprandial alterada durante el tercer trimestre. Sin embargo, que el nivel de hemoglobina glicosilada indica el aumento de la glucemia media y que comienza antes de que se diagnostique la diabetes con la prueba de tolerancia. Entonces lo que ellos plantean es que ambos parámetros son útiles en cuanto a las estrategias de diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, pero buscando posicionar nuevamente a la hemoglobina glicosilada por sobre la curva. El uso de 4.7% de hemoglobina glicosilada como umbral bajo dio como resultado en este trabajo 2 falsos negativos y una reducción de 20.8 en la cantidad de curvas que se le hicieron a las mujeres, o sea, 127 mujeres embarazadas que no requirieron curvas, según ellos, solamente por haber tenido una hemoglobina glicosilada de 4.7%. Y en cuanto a los umbrales elevados, el 6.4% sería el umbral máximo, y que esta paciente, sí, de 6.4, tendría que ir directamente a prueba de tolerancia. Como vemos acá, en este trabajo, hay un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido mujeres sin factores de riesgo que tenían glucemias normales al principio del embarazo y que, sin embargo, por encima de las 24 semanas desarrollaron diabetes gestacional. Lo que ellos están planteando con estos trabajos, básicamente, es dejar de hacer la curva de tolerancia manejándonos simplemente con la hemoglobina glicosilada. Y yo creo que esto sí es un riesgo muy importante, porque nos vamos a perder pacientes sin factores de riesgo que van a hacer diabetes y que no las vamos a ver. Este trabajo fue publicado, fue un análisis publicado en el Medscape, ahora el 28 de agosto del 2018, estudiando el trabajo justamente de Heinkel. Y ellos dicen que la hemoglobina fue mayor de manera estadísticamente significativa en mujeres que más tarde desarrollaron diabetes gestacional en comparación con los controles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso es lo que ellos habían encontrado teóricamente en sus conclusiones? Entre todas las pacientes, la hemoglobina glicosilada disminuyó hacia el segundo trimestre y aumenta en el tercer trimestre. Pero esto en realidad es lo que venimos diciendo. ¿Se acuerdan de esta curva? Hay una disminución en el primer trimestre, o sea, teóricamente la tenemos elevada en el primer trimestre, disminuye hacia el segundo trimestre y comienza más o menos en la mitad del segundo trimestre ya a elevarse, para elevarse más en el tercer trimestre. Esta curva es la curva normal de la hemoglobina glicosilada y en realidad está dada por la reducción de la sensibilidad de la insulina y por el recambio eritrocitario, que está incluso aumentado cuando tenemos una paciente con anemia. Entonces, ¿es válido decir que solo por la hemoglobina glicosilada yo voy a hacer que una paciente no se haga la curva, por ejemplo, a las 24 semanas? Me arriesgaría a decir, cuando hoy tenemos instalado en el mundo que hay que hacerle la curva de tolerancia oral a la glucosa a las embarazadas a las 24 semanas si no tiene factores de riesgo, que porque al principio del embarazo tuvo una hemoglobina glicosilada por debajo de 5, no le voy a hacer la curva porque no va a desarrollar diabetes. Es un tema que yo creo que es riesgoso. La sensibilidad de la hemoglobina glicosilada en el reclutamiento para predecir diabetes gestacional fluctuó de 96% en mujeres con hemoglobina glicosilada de 3.5% a 12% entre aquellas con niveles de 6%. Y la especificidad fluctuó del 10% en las que tenían una hemoglobina de 3,5 a 98% por un nivel de 6%, 6.0.
y lo cual es lógico. Esto no tiene nada, digamos. El año pasado, también en la revista Cardiología Hoy, analizaron, porque a los cardiólogos les preocupa mucho este tema, y les preocupa por la simple y sencilla razón de que ellos ven factores de riesgo importantes para lo que es salud cardiovascular. Ustedes saben perfectamente que una de las complicaciones que van a tener todas estas pacientes con endocrinopatías son justamente los problemas cardiovasculares. Entonces, están preocupados y están también metidos en los estudios que se vayan haciendo, que se vayan publicando. Entonces analizaron el estudio de la hemoglobina glicosilada. Entonces ellos hablan de que estudios previos han demostrado que los cambios fisiológicos del embarazo, como la anemia dilucional y la vida media reducida del glóbulo rojo, llevan a que no se utilice la hemoglobina glicosilada como herramienta diagnóstica. Y en eso estamos parados la mayoría de nosotros. Sin embargo, este estudio busca justamente estudiar a la hemoglobina glicosilada como biomarcador de diabetes gestacional y su potencial uso diagnóstico para diabetes gestacional, y lo que buscan es evitar la utilización de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Ellos hablan, y repetimos, el valor de 4.6 de hemoglobina como punto de corte más bajo. Aquí ellos plantean que el 14% de los participantes del trabajo evitarían utilizar la curva de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, utilizando el valor de corte mayor, que es de 5.5, como corte más alto, el 6% de las pacientes deberían considerarse alto riesgo, según los valores que tenemos, pero recuerden que estamos hablando de cantidad de pacientes muy pequeña. Como conclusión del trabajo la hemoglobina glicosilada puede ser utilizada como método de screening en pacientes con bajo riesgo de diabetes, pero para evitar hacer la curva justamente a este grupo de pacientes. Volvemos a la misma pregunta. Este otro trabajo analizó el trabajo del doctor Sam Quillen, que, bueno, el doctor Sam Quillen está trabajando en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos, que es la Fundación Shriver. Ellos lo que examinaron justamente, otra vez, es diagnosticar la diabetes tipo 2 en la embarazada en el primer trimestre del embarazo a través de la utilización de la hemoglobina glicosilada. ¿A qué llegaron ellos? ¿A qué conclusión llegaron? Fíjense que el número de pacientes que estudiaron llegaron a ver, son 7 y 4, 300 pacientes más o menos, 340, 107 mujeres desarrollaron diabetes gestacional, de 214 mujeres que no desarrollaron teóricamente. Pero siguen sin darnos, yo creo que este trabajo tendría que seguirse haciendo, y lo que yo haría, que no lo hicieron ellos, y tampoco se hizo en el APO, porque el APO en realidad era para ver resultados perinatales, o sea, los resultados adversos, comparando valores de hemoglobina y valores de glucemia con los resultados adversos, pero no tenían en cuenta el tema del diagnóstico, entonces ellos no tomaron en cuenta hacer pareadas las muestras. Aquí yo creo que estaría muy bueno organizar un multicéntrico donde estudiemos a todas las pacientes sin factores de riesgo en el primer trimestre, hacerles la hemoglobina glicosilada y hacerles también la prueba de tolerancia a la glucemia. Ir haciéndoles las dos cosas, la hemoglobina y la prueba, la hemoglobina y la prueba. Y entonces sí, yo creo que podría darnos, si tenemos un buen número de pacientes, una respuesta más allá de las diferencias étnicas que influyen en la diabetes gestacional, las diferencias, las costumbres, etcétera, pero nos puede dar una respuesta un poco más sólida de lo que nos están dando hasta ahora. En este trabajo el doctor Sang dice, nuestros resultados sugieren que la prueba de hemoglobina glicosilada potencialmente podría ayudar a identificar a las mujeres en riesgo de diabetes gestacional en el embarazo temprano. ¿Para qué? Para que en realidad ellos lo proponen para poder cambiar estilo de vida en esas mujeres y reducir el riesgo, sobre todo de los resultados adversos perinatales. No habla, en el trabajo no habla
en ningún momento de no hacerle la curva, a diferencia de otros trabajos. El trabajo de Heinkel, que ya lo vimos antes también, dice que sus hallazgos sugieren que una posible utilidad clínica importante de la medición de la hemoglobina en el primer trimestre, incluso en mujeres de bajo riesgo. Ellos hablan que de la predicción de diabetes mejora significativamente con la inclusión de la hemoglobina glicosilada sobre los factores de riesgo convencionales. Esto sugeriría que podría usarse para mejorar la estratificación temprana del riesgo. O sea, plantean, por un lado, que pacientes a la que yo le hago una hemoglobina glicosilada y que tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 5, es una paciente que aún sin factores de riesgo convencionales estaría en riesgo de desarrollar una diabetes gestacional. Entonces, esa paciente yo podría hacerle una curva antes de las 24 semanas. Además, dice, nuestros hallazgos sugieren que la hiperglucemia, incluso entre mujeres sin diabetes, puede ser importante para el desarrollo de diabetes, y esto lo sabemos. Obviamente esto es clarísimo. De hecho, los valores de uno de los problemas y de las diferencias que tenemos con los distintos grupos de investigación de diabetes gestacional son los famosos puntos de corte, donde cortamos para decir que esta paciente podría ser factor de riesgo para diabetes gestacional y dónde no, generándonos por lo menos a los sudamericanos, un problema importante si nos hubiéramos sumado a su carro, porque tendríamos el 80% de nuestra población con diabetes gestacional, con lo que eso significa también para la salud pública sin necesidad. Por lo menos hasta ahora. Este trabajo también analiza el pronóstico, digamos, de utilizar una sola prueba para diagnóstico. Y ellos dicen que las guías de prácticas clínicas actuales recomiendan el uso de la glucosa en ayuna, la hemoglobina glicosilada y la glucosa a las 2 horas, o sea, hacerle la prueba de la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes. Que según las guías clínicas no hay una prueba preferida. Y sin embargo, las pautas establecen explícitamente que se necesitaría una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. O sea, aquí no se quedan solo con el diagnóstico por la hemoglobina glicosilada, no. Hay que repetir, hay que combinar. Entonces ellos hicieron un estudio prospectivo de cohortes de más de 13.000 personas y evaluaron la validez pronóstica de un diagnóstico confirmatorio de diabetes utilizando el nivel elevado de hemoglobina glicosilada y una glucemia en ayunas elevada en una sola muestra de sangre. O sea, le tomaban a esa paciente sangre en esa consulta que ella llegaba y medían hemoglobina glicosilada y glucemia en ayunas. ¿Qué demostraron? Los resultados muestran que el diagnóstico de diabetes en una sola muestra es altamente pronóstica y tiene un valor predictivo positivo para diagnóstico, lo que sugeriría que podría ser un enfoque muy eficiente para el diagnóstico para complementar las pautas actuales de práctica clínica. En realidad, este trabajo está muy enfocado a lo que serían los médicos de atención primaria de la salud, porque ellos lo que plantean, yo les voy a dar todos estos trabajos para que ustedes lo lean si les interesa. Lo que ellos plantean es que el médico de atención primaria de la salud muchas veces no puede volver a citar al paciente para que se rehaga una prueba o una curva. Entonces ellos encontraron que haciéndole en la misma muestra la hemoglobina glicosilada y la glucemia, podían llegar a diagnosticar justamente, o por lo menos pronosticar, la diabetes. Entonces, aquí sí, aplicándolo, y bueno, y aquí más o menos lo que venimos trabajando todos los que estamos en la parte de diabetes gestacional, una de las premisas que incluso en el último FIGO se habló, fue que la diabetes gestacional debía ser pesquisada mundialmente, o sea, universalmente, y que no podemos dejar de hacerlo, pero que debíamos utilizar los métodos diagnósticos adecuados a nuestra población y a nuestras posibilidades. No se debe dejar de hacer el estudio, se deben indefectiblemente estudiar a las pacientes, pero no es obligatorio que utilicemos una prueba u otra prueba que no
tenemos que elegir lo que nosotros podemos utilizar y lo que nuestra población, por su idiosincrasia, por ahí aceptaría. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían las conclusiones? Recordando un poquito lo de la hemoglobina glicosilada, vemos que la hemoglobina glicosilada, dijimos, provoca un aumento de los radicales libres altamente reactivos dentro de los eritrocitos. Estos radicales, ¿qué hacen? Alteran las propiedades de la membrana. Entonces se produce agregación eritrocitaria. Esta agregación eritrocitaria me va a llevar a que haya un aumento en la viscosidad de la sangre y por lo tanto voy a tener un flujo sanguíneo deteriorado. Por otro lado, otra de las lesiones que me generaría esta hemoglobina es la inflamación. Y la inflamación va a dar como resultado placas de ateroma. ¿Por qué? Porque vamos a tener oxidación de proteínas endoteliales y LDL. Y esto es lo que me va a generar placas ateromatosas. Por supuesto, si yo miro esto, yo veo qué es lo que me está prediciendo esa hemoglobina glicosilada en un paciente con diabetes. Este trabajo yo creo que es, para mi gusto, es bastante definitorio con respecto a la hemoglobina glicosilada. Y aquí tenemos que el grupo de estudio de diabetes gestacional de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en el 2016 y todavía no se ha modificado todavía, dice que durante el embarazo en el estudio APO se compararon valores de glucosa materna y hemoglobina glicosilada con resultados adversos. Eso es lo que comparó y ese era el objetivo del estudio APO. Los hallazgos sugirieron que la medición de la hemoglobina glicosilada no es una alternativa útil que reemplace a la prueba de tolerancia oral a la glucosa en las mujeres embarazadas. Rowan encuentra pacientes con diagnóstico de diabetes por hemoglobina que habían tenido prueba de tolerancia negativa. Y esto en realidad no tendría relación con la hiperglucemia, sino con el aumento de la hemoglobina glicosilada que se presenta en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas son todas pacientes con deficiencia de hierro. Tienen ya sea porque son anémicas ferropénicas puras o porque tienen la hemodilución propia del embarazo. Entonces, indefectiblemente la hemoglobina glicosilada va a estar aumentada. Otro estudio pone de manifiesto que el valor de la hemoglobina en el momento del diagnóstico no pudo ser linealmente asociado a la macrosomía. Entonces, está más relacionado con justamente los problemas que surgen de la deficiencia del hierro. Entonces, ¿qué concluye este grupo de estudio? Que ante estas evidencias bibliográficas considera conveniente no recomendar la hemoglobina glicosilada para diagnóstico durante el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la hemoglobina glicosilada para diagnóstico de la diabetes gestacional o tomamos la hemoglobina glicosilada para pronóstico y predicción de diabetes gestacional? La verdad es que estamos hablando de una prueba que yo creo que no es cara. Yo particularmente, de hecho lo he empezado a poner en práctica en el hospital y en mis pacientes en privado. Paciente embarazada que viene, que no tiene factores de riesgo, porque si tuviera factores de riesgo va directamente a curva, pero que no tiene factores de riesgo, le pido una hemoglobina glicosilada. Esto en el primer trimestre. Si la hemoglobina glicosilada es, o supongamos, es 5.5% o es mayor de 5.8 o 5.9, por encima de 5.4, 5.5, yo le pido a esa paciente una P75 ya en la primera consulta, o cuando me trae, por supuesto, el laboratorio. He tenido pacientes que hicieron diabetes, que le diagnostiqué gracias a haber pedido la hemoglobina y de ahí haberle pedido la curva, y otras que no hicieron diabetes gestacional, pero, y esto sí estoy haciendo un registro, he encontrado que pacientes que habían tenido hemoglobina glicosilada por encima de 5.5% en el primer trimestre, que no hicieron diabetes gestacional, sí me hicieron curvas límites.
Entonces, es lo que en un momento, hace unos años atrás, llamábamos intolerantes a los hidratos de carbono, sin poder diagnosticarlas como diabéticas gestacionales, pero sí decíamos que son pacientes que son insulinoresistentes por alguna causa. Entonces, es un tema que yo creo que se tiene que seguir estudiando, que hay que armar, estaría muy bueno armar un protocolo donde se haga pareado las dos pruebas, tanto la hemoglobina glicosilada como la de tolerancia oral a la glucosa, pero hablar de utilizar la hemoglobina glicosilada para diagnóstico y dejar de usar la curva, yo creo que no es lo adecuado. Sí para pronóstico y sí para orientarnos en pacientes sin factores de riesgo, cuál la estudiaríamos y cuál no hasta las 24 semanas. Porque a las 24 semanas tendríamos que hacerle a todas, sobre todo si no tienen factores de riesgo y que no lo hicimos antes, la curva de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, vuelvo a mostrarles mi facultad, mi ciudad, a la cual les invito. Las puertas abiertas de mi casa están allá para todos ustedes, y de mi facultad está para todos ustedes. Y quiero terminar invitándolos nuevamente al Congreso Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica ALEG y el primer Foro Internacional de Endocrinología Ginecológica en México, que vamos a llevar a cabo del 17 al 20 de febrero en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y la pandemia nos permita o no, el Congreso se va a hacer ya sea presencial, si Dios quiere, o híbrido o virtual, pero el Congreso lo vamos a hacer y ustedes están todos invitados a participar en él. Muchas felicidades, doctora. Excelente Gracias, conferencia. Los que de repente hace mucho tiempo que vemos poca obstetricia o casi nada, nos hace recordar y vivir nuevas cosas y cuestiones importantes donde cómo es básico el control prenatal, que a veces se hace demasiado sencillo y en nuestro medio, en América Latina, no se lleva a cabo un control prenatal adecuado, por lo tanto, pues las condiciones que hay de morbo y mortalidad se siguen incrementando. Y esto hace todavía un alto en el camino para poder llevar a cabo estructuras, estudios importantes para poder llevar a cabo un manejo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, se abre el foro de preguntas para la doctora. Bueno, yo sí tengo un comentario. Hay una pregunta en el chat, no sé si la doctora quiera contestarlo primero. A ver, pero dejo de ver mi pantalla. Vamos a mirar. Mira. Los criterios de la P75. Depende de para qué, doctor. Los criterios de la P75 son pacientes. La P75 es la prueba donde yo utilizo la glucemia en ayuna y a las 2 horas la postprandial, digamos, la postcarga, que es con 75 gramos de glucosa en 250 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son los de siempre cuando hablamos de diabetes gestacional. O sea, pacientes con factores de riesgo tiene que indefectiblemente ser sometida a la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es la P75. ¿Por qué no hacemos la curva de O'Sullivan y Mahan o la de Carpenter, que ahora están queriendo imponer, sobre todo los americanos, la de Carpenter? Porque en realidad, por una cuestión económica, cuando la P75 se empezó a implementar, esto estoy hablándole hace 20 años fácilmente, sí, 20 años ya, nosotros hicimos estudios, no solamente en Argentina, sino se hizo prácticamente en toda Sudamérica, se hicieron estudios para evaluar si se podía reemplazar la curva de O'Sullivan y Mahan por la P75, que significaba una prueba mucho más fácil de llevar a cabo para la paciente, no requería preparación previa, además de no requerir preparación previa, es menos tiempo en el lugar donde se lleva a cabo la prueba y menos gasto hospitalario. Entonces, después de haber hecho prácticamente durante 3 años un seguimiento, voy a buscar el trabajo y se lo voy a pasar,
no me acuerdo exactamente cuántas pacientes, de hecho México también participó en ese trabajo, se llegó a la conclusión de que en realidad utilizar la P75 era exactamente igual que usar la curva de O'Sullivan y Mahan. Entonces, nosotros nos tiramos por la P75. ¿Qué criterios utilizamos? Los mismos criterios que utilizábamos cuando hacíamos la curva de O'Sullivan. Simplemente que la curva es más corta, nada más, pero no tiene ningún criterio raro. O sea, es en la P75, la prueba de carga, solo que utiliza 75 gramos y se hace a las 2 horas en lugar de hacerlo a la hora, a las 2 horas, 3 y 4 horas como se hace en la de O'Sullivan o la de Carpenter, porque en realidad usan 4 determinaciones todas. No sé si está la respuesta, doctor, o no entiendo, no sé qué otra cosa le gustaría que le conteste. Ok, ahora, muy bien. La doctora Rodríguez tiene una presentación, doctora. Sí, Raúl, buenas noches, gracias. Doctora Alejandra, buenas noches y a todos. Hay algo que me pregunté durante los análisis de los proyectos de investigación publicados que mencionaba. Mi pregunta personal fue, bueno, ¿qué diferencia hay entre que yo mida una hemoglobina glucosilada que aparentemente me va a dar una imagen del paciente en control de 3 meses aproximadamente, a diferencia de una carga de glucosa que yo estoy metiendo bruscamente una carga de 75 gramos y estoy midiendo cómo maneja esa carga? La diferencia puede ser en que no es lo mismo el control diario que esté teniendo manejado, que sea muy diferente una carga, a cuando yo meto algo a presión fuerte, someto a estrés ese organismo con una carga brusca. Entonces, eso puede ser en un momento dado esa diferencia que no vi en ninguno de los estudios. ¿Qué diferencia podría haber con esto? Esa es una. Y la otra es que ninguno de los estudios mencionados me refieren si hubo relación entre los grados de anemia y niveles de colesterol con esas pacientes con los niveles de hemoglobina encontrados. Y eso para mí significa algo muy importante porque no están midiendo lo que quieren medir, que es la base de un proyecto de investigación. Entonces creo que eso para mí sería un análisis muy importante para hacer un nuevo protocolo incluyendo estos factores. Tanto hacer la diferencia entre lo que es una carga, cómo maneja un paciente un golpe fuerte, una carga brusca y cómo lo maneja diariamente. No sé qué opina, doctora Lizalde. Me parece fabuloso, doctora. De hecho, usted vio que yo dije, se tiene que hacer un protocolo, habría que hacer un protocolo completo con todos estos. Me parece, mire, me encantaría hacer un protocolo con usted y ver si lo podemos aplicar allá y en Argentina, porque realmente ninguno de estos trabajos han evaluado estos puntos. Ninguno. Fíjense que yo hablaba de que tenían que parar muestras, tienen que hacerlos, tienen que comparar más cosas, no puede ser que solamente veo el resultado, pero hay muchas cosas que entran y que tienen que estudiarse y que tienen que analizarse, porque yo tampoco me parece no me parece para mí nada, no digo útil, sino nada lógico, decir que por un valor de hemoglobina glicosilada únicamente voy a determinar que una paciente embarazada no debería hacerse o no debiera hacerse la curva de tolerancia oral. Yo sé que con la curva de tolerancia oral la estoy sometiendo a un estrés y que justamente la respuesta al estrés es lo que me va a determinar si esta paciente hace o no una diabetes gestacional. Pero no someterla a ese estrés relativo solo porque la hemoglobina glicosilada está baja, cuando que yo sé que en la embarazada la hemoglobina glicosilada no es del todo fidedigna, me parece que es muy arriesgado. Y estoy completamente de acuerdo con usted con que habrían un montón de parámetros que tendríamos que estudiar y sería fabuloso hacer un protocolo y estudiar a todas las pacientes con cosas que no son en definitiva tan caras,
pero que sí necesitan estudiarse. Estoy de acuerdo con ustedes 100%. Sí, yo creo que ahí sería muy importante medir, comparar los niveles de triglicéridos, colesterol, de hierro inclusive, las características de un frotis de sangre periférica para ver sus glóbulos rojos, porque ellos son los que me van a dar el valor de la hemoglobina glicosilada. Y esto hacer una cruce de información como curvas ROC o CORE para poder o la ganancia de peso durante el embarazo con estos valores. Sí, creo que saldría algo muy importante y cambiaría esa idea de si se usa o no se usa, por qué sí o por qué no. ¿Por qué no? Tal cual, totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Excelente comentario, Rosalba. Estoy abierta, a mí me encanta la investigación. Raúl sabe que me encanta meterme en estos lugares. Gracias. Bárbaro. Lagunera, exitosa. Bien. Gracias, bien, Raúl. bien ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan para con la doctora? Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, felicitar nuevamente a la doctora Elizalde Cremonte por su excelente conferencia y siempre poniendo la inquietud en la gente. Quiero, antes de concluir, seguir poniendo el dedo en la llaga y felicitarlos por el trabajo que siguen realizando. Todos ustedes, todos y cada uno de ustedes son profesionales de primera línea, de lo cual estamos sumamente orgullosos todos los que pertenecemos a esta asociación, que ustedes como ya alumnos ya son miembros de la misma. Entonces sí quiero manifestarles mi admiración por el esfuerzo tan grande en esta época tan difícil y ser la primera generación de ginecólogo-endocrinólogos de América Latina, pues que ya estamos en el punto final, sabemos de todo el esfuerzo que están haciendo y ya posteriormente en la semana por la vía que conduce el doctor Elisa Ardaz les dará la información, pero créanme que estamos muy orgullosos de la doctora Elizalde, el consejo directivo, del trabajo que estás haciendo tú y tú, en cada lugar, en cada país donde te encuentras el día a día, y sí quiero manifestarlo hoy y siempre. Gracias, doctora. Gracias, alumnos. Gracias, compañeros, maestros, todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos los que pueden mañana a la mañana. Cariños y buenas noches. Chao, chao. Felicidades. Chao, chao.